Hay fortunas tan antiguas en Estados Unidos que sus orígenes se pierden en la niebla dorada de la Edad Dorada, cuando nombres como Rockefeller, Carnegie y Vanderbilt definían lo que significaba ser obscenamente rico. Pero hubo una familia cuya riqueza superó a todas las demás durante décadas, una dinastía construida sobre cereales para el desayuno que transformó la forma en que América comía cada mañana. Y hubo una heredera, una niña nacida con el apellido más rico del país, que lo tuvo absolutamente todo desde el momento en que respiró por primera vez. La belleza de una estrella de Hollywood, la inteligencia de una académica brillante, el talento artístico que hubiera llevado a cualquier otra persona a la fama por mérito propio, y una fortuna personal estimada en más de $450 millones de la época, el equivalente a aproximadamente $6,000 millones actuales. Su nombre era Marjorie Merriweather Post, y esta es la verdadera historia de cómo la mansión más famosa de Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, el mismo palacio que décadas después se convertiría en la residencia del 45º presidente de Estados Unidos, destruyó sistemáticamente todo lo que esta mujer construyó, arruinó a sus herederos y dejó un legado de traición familiar tan brutal que todavía resuena en los tribunales estadounidenses hasta el día de hoy. Pero antes de adentrarnos en los secretos más oscuros de esta dinastía caída, en las traiciones que ocurrieron entre esos muros de coral rosa, en las fortunas dilapidadas y las vidas arruinadas, ayúdame a seguir investigando estas historias que revelan la verdadera cara del dinero antiguo estadounidense. Dale like a este video y sigue el canal para más documentales sobre imperios destruidos y herederas caídas. Y dime, ¿sabías que la mujer más rica de Estados Unidos murió prácticamente olvidada, mientras la mansión que construyó como su obra maestra se convertía en el símbolo de otra persona? Déjame tu respuesta en los comentarios. Para entender la magnitud de la caída, primero debemos comprender la altura absoluta desde la cual Marjorie Merriweather Post comenzó su vida. El 27 de marzo de 1887, en Springfield, Illinois, nace una niña que literalmente será envuelta en sábanas de seda importada desde su primer día de vida. Su padre, Charles William Post, es en ese momento un vendedor ambulante, fracasado de 32 años, enfermo crónicamente, depresivo y prácticamente en bancarrota, vagando de pueblo en pueblo, vendiendo suspensores y artículos de ferretería, durmiendo en hoteles baratos, sobreviviendo con menos de $2 diarios. Su madre, Ella Leticia Merriweather, proviene de una familia respetable de clase media, que está profundamente avergonzada de que su hija se haya casado con este vendedor enfermizo y sin futuro aparente. Nadie, absolutamente nadie en ese momento, podría haber predicho que este hombre al borde del colapso nervioso total estaba a punto de convertirse en uno de los empresarios más exitosos y revolucionarios de la historia estadounidense. 1891. Charles Post sufre un colapso nervioso tan severo que es internado en el Battle Creek Sanitarium en Michigan, una institución médica revolucionaria dirigida por el Dr. John Harvey Kellogg. Sí, ese Kellogg, el mismo hombre cuyo hermano eventualmente fundará la compañía de cereales que lleva su apellido. El Sanitarium de Kellogg es famoso en toda América por sus tratamientos alternativos, dietas vegetarianas estrictas, ejercicios obsesivos, hidroterapia constante y sobre todo por su énfasis en los alimentos saludables para el desayuno como cura para prácticamente todas las enfermedades conocidas por la humanidad. Post pasa meses siendo tratado por Kellogg, observando meticulosamente cada detalle de cómo funciona el sanitarium, qué alimentos sirven, cómo los preparan, pero sobre todo, escuchando constantemente a los pacientes ricos quejarse de que los alimentos saludables saben horrible y que matarían por algo nutritivo que también fuera delicioso. Cuando Post es dado de alta en 1892, todavía está enfermo, todavía está pobre, pero ahora tiene algo que no tenía antes, una idea brillante que cambiará su vida y la de su hija para siempre. Si los alimentos saludables para el desayuno pudieran ser también deliciosos, si pudiera crear bebidas de granos que supieran bien
y que reemplazaran el café, que muchos médicos de la época consideraban dañino, si pudiera comercializar estos productos no solo como nutritivos, sino como absolutamente esenciales para la salud, podría construir un imperio. Con los últimos $70 que le quedan en el mundo, Charles Post alquila un granero en Battle Creek, compra granos básicos, cebada, trigo, melaza y comienza a experimentar obsesivamente, cocinando mezclas durante horas, probando cientos de combinaciones diferentes, hasta que finalmente crea una bebida de granos tostados que sabe sorprendentemente bien. La llama Postum, un sustituto del café hecho completamente de granos, sin cafeína, que según Post cura todo, desde dolores de cabeza hasta problemas digestivos e incluso enfermedades mentales. Y aquí es donde el genio de Charles Post realmente brilla, porque él no es simplemente un inventor de alimentos. Es uno de los primeros verdaderos maestros de la publicidad masiva en Estados Unidos. Post gasta prácticamente cada centavo que gana en anuncios de periódicos, no anuncios sutiles o modestos, sino declaraciones audaces y escandalosas que afirman que Postum puede curar literalmente docenas de enfermedades, que el café es veneno que destruye tu cuerpo lentamente, que si quieres vivir una vida larga y saludable, debes beber Postum cada mañana. Los médicos respetables están horrorizados por estas afirmaciones exageradas. Las compañías de café lo demandan. Los periódicos conservadores se niegan a publicar sus anuncios, pero al público estadounidense le encanta. En 1896, solo 4 años después de comenzar en ese granero alquilado, la Postum Cereal Company está vendiendo más de $1 millón anuales de producto, el equivalente a $30 millones actuales. Charles Post se ha convertido en millonario y su hija Marjorie, que ahora tiene 9 años, comienza a comprender que su familia es diferente, que mientras sus compañeras de clase en Springfield viven en casas modestas y usan vestidos hechos en casa, ella tiene un armario lleno de ropa importada de París y una institutriz francesa privada que le enseña a hablar francés con acento parisino perfecto. Pero Post no se detiene con Postum. En 1897 inventa Grape Nuts, un cereal crujiente hecho de trigo y cebada, que Post afirma absurdamente está hecho de uvas y nueces, lo cual es completamente falso, pero suena saludable y natural. El nombre es puro genio de marketing. Post gasta fortunas en publicidad, proclamando que Grape Nuts fortalece los dientes, cura la apendicitis, previene la malaria y hace que los niños crezcan fuertes e inteligentes. Ninguna de estas afirmaciones tiene ninguna base científica real, pero la administración de alimentos y medicamentos moderna no existe todavía, así que Post puede decir básicamente cualquier cosa que quiera, y funciona espectacularmente. Para 1900, apenas 8 años después de comenzar su negocio, Charles Post está ganando más de $3 millones anuales. Es el hombre más rico de Battle Creek, más rico incluso que Kellogg, el médico que lo trató, y está construyendo una mansión enorme en la ciudad, donde puede exhibir su éxito ante todos los que alguna vez dudaron de él. Marjorie tiene ahora 13 años y está creciendo en un mundo de privilegio absolutamente incomprensible para el 99% de los estadounidenses. Asiste a escuelas privadas exclusivas donde sus compañeras son hijas de senadores y magnates industriales. Viaja a Europa cada verano con su madre, hospedándose en los mejores hoteles de Londres, París y Roma. Aprende a hablar francés, alemán e italiano con fluidez. Estudia piano con maestros privados que cobran fortunas por cada lección. Y sobre todo, observa muy cuidadosamente a su padre, cómo maneja los negocios, cómo toma decisiones, cómo trata con empleados, proveedores y competidores. Charles Post, quien nunca tuvo un hijo varón, comienza a entrenar a Marjorie desde muy joven para eventualmente tomar control del imperio que está construyendo, enseñándole contabilidad básica cuando tiene 14 años, llevándola a reuniones de negocios cuando tiene 16, explicándole las complejidades de la producción
distribución y marketing, mientras otras muchachas de su edad solo piensan en bailes y pretendientes. 1905. Marjorie tiene 18 años y se casa con Edward Bennett Close, un abogado apuesto de 28 años que trabaja para la Posthum Cereal Company. Es un matrimonio que su padre aprueba calurosamente porque Close no solo es inteligente y ambicioso, sino que también entiende el negocio familiar y puede ayudar a administrarlo. Marjorie se muda a una casa elegante en Battle Creek, no tan grande como la mansión de sus padres, pero ciertamente lujosa para los estándares de la época, con sirvientes, un automóvil privado, una de las primeras familias en Battle Creek en tener uno, y todas las comodidades que el dinero puede comprar. En 1906 nace su primera hija, Adelaide, y en 1908 nace Eleanor. Marjorie parece estar viviendo la vida perfecta de una heredera de la Edad Dorada, joven, hermosa, rica, casada con un hombre exitoso, madre de 2 hijas sanas, con toda una vida de privilegio garantizado por delante. Pero entonces, en mayo de 1914, cuando Marjorie tiene 27 años y su vida parece absolutamente perfecta, sucede algo que la traumatizará para siempre y que eventualmente influirá en cada decisión importante que tome por el resto de sus 86 años de vida. Charles William Post, su padre, el hombre que construyó un imperio desde $70, el genio del marketing que convenció a millones de estadounidenses de que sus productos podían curar enfermedades, el millonario que parecía tener todo lo que cualquier hombre podría desear, sufre una recaída devastadora de la depresión que lo atormentó toda su vida adulta. A pesar de toda su riqueza, a pesar de su éxito sin precedentes, a pesar de tener una familia amorosa, Charles Post no puede escapar de los demonios mentales que lo persiguen constantemente. El 9 de mayo de 1914, en su elegante casa de Santa Bárbara, California, donde había viajado buscando alivio para sus problemas de salud, Charles Post toma una pistola y se dispara en la cabeza, suicidándose a los 59 años. El shock en todo Estados Unidos es inmenso. Los periódicos publican titulares sensacionalistas. ¿Cómo puede el hombre más rico de Battle Creek, un hombre que supuestamente sabía todos los secretos de la salud y la felicidad, matarse a sí mismo? Pero para Marjorie, el dolor es infinitamente más profundo que cualquier escándalo público. Su padre, su mentor, el hombre que la entrenó para dirigir un imperio, ha desaparecido para siempre. Y ahora ella, a los 27 años, debe asumir el control de una compañía masiva, la Posthum Cereal Company, que emplea a miles de personas y genera millones de dólares anuales en ingresos. Y aquí es donde Marjorie Merriweather Post demuestra por primera vez el genio para los negocios que heredó de su padre. Mientras otros asumirían que una mujer joven, en 1914, en una época donde las mujeres apenas habían comenzado a votar, no podría posiblemente dirigir una corporación importante, Marjorie toma control firme y decisivo. Estudia obsesivamente cada aspecto del negocio, desde la compra de granos hasta la distribución final. Asiste personalmente a reuniones de la junta directiva, donde es la única mujer en una sala llena de hombres de negocios veteranos que inicialmente la subestiman completamente. Toma decisiones audaces sobre expansión de productos y estrategias de marketing, y demuestra tener el mismo instinto brillante para la publicidad que su padre tenía. Pero Marjorie también es mucho más que simplemente una administradora competente del imperio que heredó. Ella tiene ambiciones propias, visiones de cómo hacer crecer el negocio más allá de lo que su padre imaginó. Y durante los siguientes 15 años, desde 1914 hasta 1929, Marjorie transforma la Posthum Cereal Company de una compañía grande en un gigante corporativo absolutamente dominante. La estrategia es brillante en su simplicidad. En lugar de solo competir en el mercado de cereales y bebidas de desayuno, Marjorie decide que Posthum debería poseer todas las marcas principales de alimentos que los estadounidenses compran regularmente. 1922. Marjorie supervisa personalmente la compra de Jell-O, la compañía de gelatina
que prácticamente todos los estadounidenses conocen y aman, por $2 millones. 1925 $. 1925, Postum compra la compañía de helados Igloo, comenzando lo que eventualmente se convertirá en una de las marcas de helados más grandes de Estados Unidos. 1926, compran la compañía de chocolate Bakers, establecida en el siglo XVIII, una de las marcas más antiguas y respetadas de América. 1927, adquieren Maxwell House Coffee, irónicamente, comprando uno de los competidores directos que su padre pasó décadas atacando en anuncios publicitarios. Y en 1929, en la fusión más audaz de todas, Marjorie supervisa la unión de Postum con la Clarence Birdseye Company, el pionero de los alimentos congelados, creando una nueva corporación masiva que será renombrada General Foods Corporation. Esta nueva entidad es uno de los conglomerados de alimentos más grandes del mundo, controlando docenas de marcas que prácticamente todos los estadounidenses tienen en sus cocinas, desde cereales hasta café, desde gelatina hasta helado, desde chocolate hasta verduras congeladas. Y Marjorie Merriweather Post posee aproximadamente el 25% de todas las acciones, haciéndola no solo la mujer más rica de Estados Unidos, sino probablemente la mujer más rica del mundo occidental en ese momento. Los estimados conservadores sitúan su fortuna personal en 1930 en aproximadamente $250 millones, el equivalente a más de $4.000 millones actuales, y eso es siendo conservador. Algunos historiadores económicos argumentan que su riqueza real era significativamente mayor, pero aquí hay algo crucial que debemos entender sobre Marjorie Post, algo que la diferencia fundamentalmente de muchos otros herederos de la Edad Dorada. Ella no es simplemente una heredera pasiva que recibió dinero y lo gastó frívolamente. Es una empresaria genuinamente talentosa que transformó activamente el negocio que heredó, tomando decisiones estratégicas brillantes que multiplicaron la fortuna familiar varias veces. Es una trabajadora incansable que pasa largas horas en reuniones de negocios, lee reportes financieros hasta altas horas de la noche, viaja constantemente inspeccionando fábricas y reuniéndose con gerentes, y es generosa hasta un grado casi incomprensible, donando millones de dólares a hospitales, orfanatos, organizaciones benéficas, instituciones de arte y causas educativas, convirtiéndose en una de las filántropas más importantes de su época. Pero Marjorie también tiene un defecto fatal, una debilidad que eventualmente causará un sufrimiento incalculable a ella y a sus herederos. Está absolutamente obsesionada con crear monumentos físicos a su éxito, mansiones cada vez más grandes y elaboradas que puedan rivalizar con los palacios de la realeza europea, propiedades tan costosas de mantener que eventualmente sangrarán la fortuna familiar. Y el más grande, el más costoso, el más absolutamente insostenible de todos estos monumentos será Mar-a-Lago, 1920. Marjorie Merriweather Post, ahora divorciada de Edward Close, después de 15 años de matrimonio, que se deterioró lentamente, se casa con su segundo esposo, Edward Francis Houghton, el poderoso cofundador de E.F. Houghton & Company, una de las firmas de corretaje más importantes de Wall Street. Esta unión crea una de las parejas más ricas y poderosas de Estados Unidos, combinando la fortuna de alimentos de Marjorie con la riqueza financiera de Houghton. Juntos, tienen una hija, Nedenia Marjorie Houghton, quien nacerá en 1923 y eventualmente se hará famosa como la actriz Dina Merrill. Pero más importante para nuestra historia, es durante este matrimonio que Marjorie comienza a construir las residencias más espectaculares de su colección. Primero, viene Hillwood, una mansión de 40 habitaciones en Washington, D.C. Luego, Camp Topridge, una propiedad masiva en las montañas Adirondack de Nueva York, que incluye 68 edificios separados en más de 1,000 hectáreas. Después viene Mar-a-Lago, pero antes de describir esta propiedad, necesitamos entender exactamente qué motivó su construcción, porque esta decisión, más que cualquier otra en la vida de Marjorie,
determinará el destino trágico de su fortuna. 1923. Marjorie y su esposo, Edward Hutton, visitan Palm Beach, Florida, el resort de invierno más exclusivo y caro de Estados Unidos, donde la élite del norte escape del frío cada año, donde millonarios construyen mansiones ostentosas a lo largo del Océano Atlántico, donde el arquitecto Addison Mizner está creando lo que él llama el estilo mediterráneo Revival, palacios de estuco que parecen haber sido transportados directamente desde España o Italia. Marjorie se enamora inmediatamente de Palm Beach, del clima perfecto, de las playas inmaculadas, de la sociedad elegante. Pero todas las mejores propiedades a lo largo del océano ya están ocupadas por otras familias ricas, los Vanderbilt, los Phipps, los Dodge. Marjorie no puede simplemente comprar una propiedad oceánica adecuada para alguien de su estatus. Entonces, hace algo que nadie más ha hecho nunca. Compra una franja delgada de tierra que se extiende completamente desde el Océano Atlántico, en el lado este, hasta el lago Worth en el lado oeste, aproximadamente 9 hectáreas, el único lugar en toda Palm Beach, donde una sola propiedad puede tocar ambas aguas, y anuncia su intención de construir allí no una mansión simple, sino el palacio de invierno más grande, más elaborado y más costoso que Estados Unidos jamás haya visto. Una residencia que rivalizará con los palacios reales de Europa, que establecerá definitivamente a los Post-Hutton como la familia más importante de Palm Beach, que será su obra maestra arquitectónica, su legado permanente a Estados Unidos. Marjorie contrata a Marion Sims Wyatt, uno de los arquitectos más prestigiosos especializados en mansiones de Palm Beach, y a Joseph Urban, un diseñador teatral vienés famoso por su trabajo elaborado en óperas y producciones de Broadway. Les da instrucciones simples pero extraordinariamente ambiciosas. Quiero un palacio mediterráneo auténtico, que parezca haber sido construido hace 500 años por un príncipe español. Quiero que cada detalle sea perfecto, cada azulejo auténtico, cada pieza de hierro forjado importada. No me importa cuánto tiempo tome ni cuánto cueste. Quiero que sea absolutamente perfecto. La construcción de Mar-a-Lago comienza en 1924 y no se completará hasta 1927. 3 años completos de trabajo obsesivo, empleando a más de 400 trabajadores simultáneamente en el punto máximo de construcción, importando materiales de todos los rincones del mundo, gastando lo que ningún otro proyecto de vivienda privada en Estados Unidos jamás había gastado antes. Los números son absolutamente asombrosos. Marjorie gasta aproximadamente $7 millones en la construcción inicial, el equivalente a más de $120 millones actuales, solo en materiales y mano de obra, sin incluir el terreno, ni el mobiliario, ni el paisajismo, ni los costos operativos futuros. Pero describir Mar-a-Lago simplemente en términos de dinero gastado no captura ni remotamente la obsesión casi demente con el detalle perfecto que Marjorie exige. La estructura principal contiene 118 habitaciones, incluyendo 58 dormitorios, 33 baños, 12 chimeneas, 3 refugios antiaéreos construidos durante la Segunda Guerra Mundial y un salón de baile lo suficientemente grande para acomodar a 400 invitados cómodamente. Los techos son importados de casas antiguas en España, literalmente desmontados, enviados a través del Atlántico y reinstalados. Los azulejos vienen de talleres en Sevilla, donde artesanos han practicado las mismas técnicas durante generaciones. Las puertas de hierro forjado son hechas a mano por maestros herreros españoles. El mármol de Carrara es traído directamente desde las mismas canteras italianas que Miguel Ángel usó siglos antes. Los jardines son diseñados por equipos de paisajistas que plantan más de 500 árboles de palma importados, 1000 arbustos de hibisco, incontables bugambilias, y crean senderos sinuosos alrededor de fuentes elaboradas. La torre distintiva, de 75 metros de altura, que corona el palacio, está cubierta con más de 36.000 azulejos hechos a mano.
cada uno aplicado individualmente, creando patrones geométricos tan intrincados que parecen tejido. El interior es decorado por los mejores diseñadores de la época, quienes llenan las habitaciones con antigüedades auténticas compradas en Europa, tapices que alguna vez colgaron en palacios españoles, muebles del Renacimiento italiano, pinturas de maestros menores, cada objeto cuidadosamente seleccionado para crear una atmósfera de elegancia atemporal. El comedor principal puede sentar cómodamente a 52 invitados alrededor de una mesa de caoba masiva que fue hecha específicamente para esa habitación, tan grande que tuvo que ser ensamblada in situ porque no cabía por ninguna puerta. Las paredes del comedor están decoradas con murales pintados a mano, representando escenas de la historia española. El techo es una obra maestra de vigas de madera tallada y pintada. La vajilla incluye juegos completos de porcelana china, cristalería Baccarat, cubiertos de plata maciza con el monograma de Marjorie grabado en cada pieza. La bodega de vinos en el sótano puede almacenar más de 2.000 botellas, mantenidas a temperatura y humedad perfectas. Pero la característica más distintiva de Mar-a-Lago, la que realmente la diferencia de cualquier otra mansión en Palm Beach, es su ubicación única, atravesando toda la isla. Marjorie puede caminar desde el comedor de desayuno en el lado del Océano Atlántico, a través de jardines sombreados, hasta el pabellón al lado del lago Worth, en el lado oeste. Todo dentro de su propiedad privada. Ella llama al lugar Mar-a-Lago, del mar al lago en español, un nombre que captura perfectamente esta característica única, y diseña la propiedad específicamente para poder observar simultáneamente tanto el amanecer sobre el Atlántico como el atardecer sobre el lago, sin nunca tener que dejar sus jardines privados. Cuando Mar-a-Lago es finalmente completada en 1927, después de 3 años de construcción obsesiva, el resultado es algo que Palm Beach nunca ha visto antes y nunca volverá a ver. Una mansión tan grande, tan elaborada, tan absolutamente perfecta en cada detalle, que hace que las otras propiedades multimillonarias de la isla parezcan casi modestas en comparación. Los periódicos locales publican artículos extensos describiendo cada habitación. Las revistas de arquitectura la presentan como el ejemplo máximo del estilo mediterráneo Revival. Las revistas de sociedad fotografían las fiestas elaboradas que Marjorie organiza allí cada invierno. Eventos que reúnen a senadores, embajadores, millonarios, celebridades de Hollywood, creando una corte social informal, donde Marjorie reina como la anfitriona más importante de Palm Beach. Pero mantener Mar-a-Lago operando al nivel de perfección que Marjorie exige, resulta ser extraordinariamente costoso, mucho más costoso de lo que incluso ella anticipó inicialmente. La propiedad requiere un personal permanente de más de 60 personas trabajando tiempo completo durante todo el año. Hay jardineros que trabajan desde el amanecer hasta el atardecer, manteniendo cada planta perfectamente podada, cada césped inmaculadamente cortado, cada sendero limpio de hojas. Hay personal de mantenimiento que constantemente reparan y preservan el edificio, combatiendo el daño corrosivo del aire salado del océano, que ataca constantemente el metal, el estuco, la madera. Hay chefs, sous-chefs, ayudantes de cocina que preparan comidas elaboradas. Hay mayordomos, amas de llaves, doncellas, lacayos, chofe. Hay mayordomos, amas de llaves, doncellas, lacayos, choferes, lavanderas y personal administrativo que coordina todo. Durante la temporada de invierno, cuando Marjorie está en residencia y organizando sus famosas fiestas, el personal se expande a más de 100 personas. Y todos estos empleados deben ser pagados, alimentados, alojados en edificios separados en la propiedad y provistos con uniformes apropiados que Marjorie insiste deben ser reemplazados regularmente para mantener apariencias impecables. Los costos operativos anuales de Mar-a-Lago durante los años 30 son estimados conservadoramente en más de $200,000 al año, el equivalente a aproximadamente
$4 millones actuales, solo para mantener la propiedad funcionando, sin incluir las renovaciones constantes, las mejoras que Marjorie ordena regularmente, los eventos especiales que organiza. Y esto es solo una de sus 4 residencias principales. Marjorie también mantiene Hillwood en Washington, D.C., Camp Topridge en Nueva York, un apartamento en Park Avenue en Manhattan, y eventualmente comprará otras propiedades, incluyendo una plantación en las Bahamas. El costo total de mantener este imperio de bienes raíces es absolutamente astronómico, consumiendo millones de dólares cada año. Pero durante los años 20 y principios de los 30, cuando la economía estadounidense está en auge y las acciones de General Foods están alcanzando máximos históricos, Marjorie puede fácilmente permitirse estos gastos extravagantes. Sus dividendos anuales de General Foods superan con creces sus gastos personales, sin importar cuán lujosos sean. Ella vive exactamente como una princesa estadounidense debería vivir, organizando fiestas legendarias que duran días enteros, invitando a cientos de huéspedes, sirviendo banquetes de 12 platos preparados por chefs franceses, entreteniendo con orquestas completas que tocan hasta el amanecer, regalando joyas caras a sus invitadas favoritas como recuerdos de sus visitas. Las historias sobre la hospitalidad extravagante de Marjorie en Mar-a-Lago se vuelven legendarias en los círculos sociales más altos de Estados Unidos. Se dice que cada huésped que pasa la noche encuentra su habitación preparada exactamente según sus preferencias personales, su marca favorita de cigarrillos en la mesita de noche, su agua mineral preferida en el baño, almohadas de la firmeza exacta que prefieren, temperatura de la habitación ajustada precisamente a su gusto. Las criadas desempacaban el equipaje de los huéspedes y planchaban cada prenda, colgando todo perfectamente en los armarios. Los mayordomos memorizaban los nombres de todos los invitados y sus títulos apropiados, nunca cometiendo un error al dirigirse a alguien. Durante las cenas formales, el servicio era tan sincronizado y perfecto que parecía coreografía teatral. Los vinos servidos con cada plato eran seleccionados específicamente para complementar la comida, sacados de la bodega extensa de Marjorie. Los cubiertos eran de plata maciza, pulidos hasta brillar como espejos. Las flores frescas en cada mesa eran reemplazadas diariamente, a veces 2 veces al día, si Marjorie notaba que alguna comenzaba a marchitarse. Los músicos tocaban suavemente durante la cena, lo suficientemente alto para crear ambiente pero no tan alto como para interferir con las conversaciones. Después de la cena, los invitados se retiraban al salón de baile para bailar, o a la biblioteca para conversar, o a los jardines iluminados para pasear bajo las estrellas, mientras la brisa del océano traía el aroma de las flores nocturnas. Pero detrás de esta fachada de perfección absoluta, algo oscuro estaba creciendo en la vida personal de Marjorie, algo que eventualmente tendría consecuencias devastadoras para sus herederos. Su matrimonio con Edward Hutton, que comenzó con tanto amor y promesa, se estaba desmoronando lentamente. Hutton resultó ser un esposo serial infiel que tenía affairs con múltiples mujeres, incluyendo algunas que Marjorie consideraba amigas cercanas. Las peleas entre ellos se volvieron cada vez más frecuentes y amargas. Marjorie, quien había soportado el comportamiento de Hutton durante años por el bien de su hija Nedenia, finalmente se divorció de él en 1935, después de 15 años de matrimonio. Apenas un año después, en 1936, Marjorie se casa con su tercer esposo, Joseph E. Davis, un abogado y diplomático exitoso que había sido embajador de Estados Unidos en varios países. Este matrimonio parece inicialmente más prometedor. Davis es inteligente, sofisticado, interesado en arte e historia, cualidades que Marjorie admira profundamente. Y cuando Davis es nombrado embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética en 1936, Marjorie lo acompaña a Moscú, donde presencia de primera mano los horrores del régimen estalinista. Durante su tiempo en Moscú, desde 1936 hasta 1938, Marjorie hace algo extraordinario que eventualmente se convertirá en una de sus contribuciones más importantes a la cultura estadounidense.
Aprovechando el caos de las purgas estalinistas y la desesperación del gobierno soviético por obtener divisas extranjeras, Marjorie compra sistemáticamente arte imperial ruso que el régimen comunista está vendiendo. Objetos, Fabergé, joyas de la familia Romanov, pinturas de maestros rusos, muebles imperiales, iconos religiosos, porcelana imperial, textiles elaborados, todo lo que puede adquirir. Gasta más de $2 millones, una fortuna absoluta en ese momento, comprando lo que eventualmente se convertirá en una de las colecciones más importantes de arte imperial ruso fuera de Rusia. Cuando Marjorie regresa a Estados Unidos en 1938, trae consigo esta colección masiva que llena Hillwood, su mansión de Washington, D.C., convirtiéndola en un museo de facto. Décadas después, esta colección será donada al pueblo estadounidense, preservando arte que de otro modo podría haberse perdido para siempre. Pero en el momento, esta compra masiva de arte ruso, aunque culturalmente importante, representa otro gasto enorme que reduce aún más la fortuna familiar. Y aquí es donde debemos hacer una pausa para examinar algo crucial sobre la gestión financiera de Marjorie, o más precisamente, la falta de ella. Porque a pesar de su brillantez indiscutible en los negocios corporativos, a pesar de las decisiones estratégicas brillantes que tomó dirigiendo General Foods, Marjorie tiene un punto ciego absolutamente masivo cuando se trata de sus finanzas personales. Ella gasta como si su fortuna fuera literalmente infinita, como si los dividendos de General Foods continuarían para siempre al mismo nivel, como si mantener 4 residencias masivas con cientos de empleados no tuviera consecuencias financieras a largo plazo. Durante los años 40, mientras Estados Unidos lucha en la Segunda Guerra Mundial, Marjorie convierte generosamente Mar-a-Lago en un hospital de convalecencia para soldados heridos, rehusando aceptar cualquier pago del gobierno por este servicio. Es un gesto noble y patriótico, pero también significa que la propiedad genera 0 ingresos durante estos años mientras continúa costando fortunas para mantener. Después de la guerra, cuando Marjorie reasume la residencia en Mar-a-Lago, los costos operativos han aumentado dramáticamente. La inflación de la posguerra ha hecho que todo sea más caro. Los salarios que debe pagar a su personal han aumentado. Los impuestos sobre la propiedad han subido constantemente. Y las reparaciones necesarias después de años de uso como hospital militar son extensas y costosas. Pero el problema más grande no es Mar-a-Lago específicamente, sino la estructura general de cómo Marjorie ha organizado su riqueza y cómo planea pasarla a sus herederos. A diferencia de los Rockefeller o los Carnegie, quienes crearon fideicomisos elaborados y fundaciones que protegerían la riqueza familiar durante generaciones, permitiendo que el capital principal permaneciera intacto mientras solo los ingresos se gastaban, Marjorie simplemente posee todo directamente a su nombre personal. No hay protecciones sofisticadas contra impuestos. No hay estructuras corporativas que minimicen la exposición fiscal. Y lo más peligroso de todo, no hay educación sistemática de sus herederos sobre cómo administrar y preservar riqueza generacional. Sus 3 hijas, Adelaide Close, Eleanor Post Close y Nedenia Houghton, quien se convirtió en la actriz Dina Merrill, crecieron en un mundo de privilegio absolutamente total, donde cada deseo era satisfecho instantáneamente, donde nunca tuvieron que preocuparse por el dinero, donde la idea misma de presupuestos o gastos conservadores era completamente ajena. Adelaide se casó con Tim Durant, un playboy encantador que gastaba dinero como si fuera agua. Eleanor se casó con Preston Sturges, el famoso director de cine, cuya carrera era notoriamente inestable financieramente. Nedenia se casó con Stanley Rumbaugh Jr., heredero de la fortuna Colgate. Luego se divorció y se casó con Cliff Robertson, el actor. Ninguna de estas hijas fue entrenada sistemáticamente para administrar riqueza o continuar los negocios familiares de la manera en que Marjorie fue entrenada por su padre Charles. Y entonces, llegamos a los años 50, cuando Marjorie tiene 60 años
y comienza a confrontar su propia mortalidad. Su tercer matrimonio con Joseph Davis terminó en divorcio en 1955, aunque permanecieron amigos cercanos. Ella se casa brevemente una cuarta vez con Herbert May, un ejecutivo de la industria del petróleo, pero este matrimonio dura solo 5 años antes de terminar también en divorcio, en 1964. Marjorie tiene ahora 77 años, ha sobrevivido a su padre, a su madre, a muchos de sus contemporáneos, y comienza a pensar seriamente en qué sucederá con su imperio de propiedades después de su muerte. El problema con Mar-a-Lago es cada vez más obvio para todos, excepto para Marjorie. La propiedad es absolutamente magnífica, verdaderamente una obra maestra arquitectónica, pero es también completamente insostenible financieramente para cualquiera que no tenga una fortuna personal masiva y dividendos garantizados de cientos de miles de dólares anuales. Los costos operativos en los años 60 han subido a aproximadamente $500,000 anuales, más de $4 millones actuales, solo para mantener la propiedad funcionando básicamente. Las reparaciones mayores, que son constantemente necesarias debido al aire salado corrosivo del océano, cuestan cientos de miles de dólares adicionales cada pocos años. Los impuestos sobre la propiedad son astronómicos y aumentan cada año. Y aquí está el problema fundamental. Ninguna de las hijas de Marjorie puede realmente permitirse heredar Mar-a-Lago, porque aunque todas son ricas según los estándares normales, ninguna tiene el tipo de riqueza que se necesita para mantener una propiedad como esta. Adelaide, Eleanor y Nedenia recibirán cada una aproximadamente $30 millones cuando Marjorie muera, una fortuna enorme para la mayoría de la gente, pero completamente inadecuada para mantener Mar-a-Lago funcionando al nivel que Marjorie insiste es necesario. Si cualquiera de ellas heredara la propiedad directamente, tendría que gastar una porción tan grande de sus ingresos anuales solo en costos operativos básicos que su estilo de vida sufriría dramáticamente, o tendría que reducir drásticamente el mantenimiento, dejando que Mar-a-Lago se deteriore lentamente. Marjorie comienza a comprender este problema durante los años 60, pero su solución muestra una desconexión fundamental con la realidad que eventualmente destruirá todo lo que construyó. En lugar de vender Mar-a-Lago mientras todavía está viva, cuando podría obtener decenas de millones de dólares por la propiedad, permitiéndole agregar ese dinero a las herencias de sus hijas, Marjorie decide que Mar-a-Lago es demasiado importante, demasiado hermosa, demasiado culturalmente significativa para pasar a manos privadas. Decide que después de su muerte, Mar-a-Lago debería convertirse en una casa de huéspedes para presidentes y dignatarios visitantes, una especie de Camp David de invierno, donde los líderes mundiales puedan reunirse en un entorno de belleza incomparable. Es una idea noble en teoría, pero completamente poco práctica en realidad. En 1967, Marjorie escribe una carta formal al gobierno federal de Estados Unidos ofreciendo donar Mar-a-Lago al pueblo estadounidense después de su muerte, sugiriendo que podría servir como residencia de invierno para presidentes o como un sitio donde el gobierno podría hospedar reuniones diplomáticas importantes. El gobierno responde educadamente pero con poco entusiasmo. Los funcionarios reconocen que Mar-a-Lago es ciertamente hermosa, pero señalan que los costos operativos serían prohibitivos. El gobierno tendría que gastar millones de dólares solo para mantener la propiedad funcionando, y no hay presupuesto para tales gastos. Además, Palm Beach está demasiado lejos de Washington, D.C. para ser práctica como residencia presidencial regular. Pero Marjorie, acostumbrada a conseguir lo que quiere, no acepta esta respuesta. Ella está convencida de que el gobierno eventualmente verá el valor de su oferta, que algún presidente futuro reconocerá cuán perfecta es Mar-a-Lago como retiro de invierno. Así que incluye provisiones específicas en su testamento, donando la propiedad al gobierno federal, estableciendo un fideicomiso que proporcionará algún dinero para mantenimiento inicial, pero asumiendo que el gobierno cubrirá los costos operativos continuos. Durante los años 70, Marjorie continúa viviendo en Mar-a-Lago durante los inviernos, manteniendo su estilo de vida elaborado, aunque a una escala ligeramente reducida,
de lo que había sido en décadas anteriores. Ahora tiene 80 años. Su salud se está deteriorando lentamente, pero ella insiste en mantener las apariencias. Los jardines deben permanecer perfectos. El personal debe usar uniformes apropiados. Las cenas deben ser servidas formalmente, con la mejor porcelana y cristalería. Incluso cuando solo está ella comiendo sola, la mesa se pone como si estuviera entreteniendo a la realeza. Esta insistencia en mantener estándares imposibles, sin importar el costo, se ha convertido en una obsesión que bordea la patología. Y entonces, el 12 de septiembre de 1973, Marjorie Merriweather Post muere en Hillwood, su mansión de Washington, D.C., a los 86 años. Su obituario en el New York Times ocupa media página, describiendo su vida extraordinaria como empresaria, filántropa, coleccionista de arte, anfitriona social. Los periódicos de todo el país publican artículos sobre esta mujer notable, que fue alguna vez la más rica de Estados Unidos, quien ayudó a construir General Foods en un gigante corporativo, quien donó cientos de millones de dólares a causas benéficas durante su vida, quien reunió colecciones de arte que ahora son disfrutadas por millones de personas en museos. Pero lo que sucede después de su muerte es donde nuestra historia realmente se vuelve trágica, donde vemos cómo el sueño de Marjorie de preservar Mar-a-Lago para siempre comienza a desmoronarse casi inmediatamente, llevándose consigo parte de la fortuna familiar y causando años de dolor a sus herederos. El testamento de Marjorie es leído por abogados en las semanas después de su muerte, y sus provisiones causan consternación inmediata entre sus herederos. Como esperaban, Mar-a-Lago ha sido dejado al gobierno federal de Estados Unidos, específicamente ofrecido como una residencia de invierno para presidentes visitantes y dignatarios extranjeros. Un fideicomiso ha sido establecido proporcionando aproximadamente $3 millones para mantenimiento inicial, pero esto es apenas suficiente para cubrir 2 o 3 años de costos operativos básicos según las tasas actuales. El gobierno debe decidir si acepta el regalo o lo rechaza. Durante los meses siguientes, funcionarios del gobierno federal visitan Mar-a-Lago, inspeccionan la propiedad, evalúan los costos y llegan a la conclusión que sus predecesores ya habían alcanzado años antes. Es simplemente demasiado costoso. El Servicio de Parques Nacionales estima que mantener Mar-a-Lago, según los estándares que Marjorie estableció, costaría al menos $1 millón anuales, probablemente más. El Departamento de Estado señala que la seguridad sería una pesadilla. La propiedad es demasiado accesible desde múltiples direcciones, demasiado cercana a áreas públicas, demasiado difícil de proteger adecuadamente, y el presidente Richard Nixon, quien está lidiando con el escándalo de Watergate en este momento, no tiene ningún interés en aceptar una mansión de lujo en Florida, que sería percibida públicamente como exceso imperial en un momento cuando está siendo acusado de abuso de poder. En 1974, menos de un año después de la muerte de Marjorie, el gobierno federal rechaza formalmente el regalo de Mar-a-Lago, devolviendo la propiedad al patrimonio de Marjorie para ser manejado por sus ejecutores y eventualmente distribuido a sus herederos. Esta decisión desencadena una crisis familiar inmediata porque ninguna de las 3 hijas puede realmente permitirse tomar posesión de Mar-a-Lago individualmente, y las 3 tienen ideas muy diferentes sobre qué debería hacerse con la propiedad. Adelaide Close Durant, la hija mayor, argumenta que Mar-a-Lago debería ser vendida inmediatamente al mejor postor, preferiblemente a un desarrollador que la convertiría en un club privado lujoso, o incluso la demolería para construir condominios de lujo, maximizando el retorno financiero para la familia. Eleanor Post Close Barzin, la segunda hija, está horrorizada por esta idea, argumentando que sería una traición a la memoria de su madre demoler o alterar significativamente el lugar que Marjorie consideraba su obra maestra. Ella sugiere que las hermanas deberían formar una sociedad para mantener Mar-a-Lago como estaba, quizás abriéndola ocasionalmente para eventos benéficos
para generar algún ingreso. Nedenia Hutton Rambo Robertson, conocida profesionalmente como Dinah Merrill, está de acuerdo con Eleanor en que la propiedad no debería ser demolida, pero reconoce que mantenerla requeriría un compromiso financiero que ninguna de ellas puede sostener a largo plazo. Los abogados que administran el patrimonio de Marjorie intentan mediar entre las hermanas, pero las tensiones aumentan constantemente durante los años 70. Mientras tanto, Mar-a-Lago permanece mayormente vacía, con solo un personal esquelético manteniendo los jardines básicamente y previniendo que la propiedad se deteriore completamente. Pero incluso este mantenimiento mínimo cuesta decenas de miles de dólares cada mes, sangrando el patrimonio. Los impuestos sobre la propiedad continúan acumulándose, aproximadamente $200,000 anuales. Las reparaciones necesarias se retrasan, permitiendo que el daño del agua salada empeore gradualmente. Los jardines comienzan a verse descuidados. La pintura comienza a desprenderse. El estuco comienza a agrietarse. Para 1977, 4 años después de la muerte de Marjorie, el patrimonio ha gastado más de $2 millones simplemente manteniendo Mar-a-Lago sin que nadie realmente viva allí. Los ejecutores están desesperados por encontrar una solución. Contratan agentes inmobiliarios de lujo para intentar vender la propiedad, pero descubren un problema fundamental. Prácticamente nadie puede permitirse comprar Mar-a-Lago al precio que justificaría la inversión original de Marjorie, y los pocos compradores potenciales que tienen suficiente dinero no están interesados en mantener la propiedad como una residencia privada única, quieren convertirla en algo comercialmente viable. En 1980, la ciudad de Palm Beach, bajo presión de activistas de preservación histórica que reconocen la importancia arquitectónica de Mar-a-Lago, designa la propiedad como un sitio histórico, imponiendo restricciones severas sobre qué modificaciones pueden hacerse. Esta designación, aunque bien intencionada, hace que Mar-a-Lago sea aún más difícil de vender, porque los compradores potenciales ahora saben que no pueden simplemente demoler la estructura y construir algo nuevo. Incluso los cambios menores requerirán aprobaciones extensas de comisiones de preservación. El valor de mercado de la propiedad colapsa dramáticamente. Durante este periodo, las 3 hijas están cada vez más amargas entre sí. Adelaide continúa insistiendo que la propiedad debería venderse a cualquier precio, incluso si eso significa aceptar mucho menos de lo que su madre invirtió originalmente. Eleanor y Dinah se niegan, sintiéndose obligadas a honrar los deseos de su madre de preservar Mar-a-Lago, pero ninguna de las dos puede realmente ofrecer una solución práctica sobre cómo hacerlo sin continuar sangrando dinero del patrimonio que debería estar siendo distribuido a los herederos, incluyendo no solo a las 3 hijas, sino también a sus propios hijos, los nietos de Marjorie. Los nietos de Marjorie comienzan sus propias peleas legales, presentando demandas contra los ejecutores del patrimonio, argumentando que Mar-a-Lago debería ser vendida inmediatamente porque está consumiendo activos que deberían ser distribuidos a ellos. Algunos de los nietos están en serias dificultades financieras, habiendo crecido esperando herencias masivas que ahora están siendo consumidas por los costos operativos de una mansión que nadie habita. Las acusaciones vuelan de ida y vuelta. Los abogados cobran honorarios enormes. La familia que alguna vez fue tan unida y aparentemente perfecta se está desgarrando en disputas legales viciosas. Y entonces, en 1985, 12 años después de la muerte de Marjorie, aparece un comprador potencial que cambiará todo. Un desarrollador inmobiliario de Nueva York de 38 años con un talento extraordinario para la autopromoción. Una historia de proyectos cada vez más grandiosos y un ego que rivaliza con el de Marjorie en su mejor momento. Su nombre es Donald John Trump. Trump ha estado construyendo su imperio inmobiliario durante la década anterior, comenzando con inversiones en Brooklyn y Queens, luego moviéndose a propiedades más prominentes en Manhattan, incluyendo la renovación del Hotel Commodore y la construcción de la Torre Trump. Él ha estado buscando expandirse a Palm Beach, reconociendo que la ciudad es un símbolo de estatus entre la élite estadounidense.
Cuando escucha que Mar-a-Lago ha estado en el mercado durante años sin encontrar un comprador serio, ve una oportunidad. Trump visita la propiedad en 1985. Camina por los jardines descuidados, inspecciona el interior que claramente necesita renovación masiva después de años de mantenimiento diferido y hace una oferta que los ejecutores del patrimonio de Marjorie encuentran simultáneamente insultante e imposible de rechazar. Ofrece $5 millones por la propiedad, menos de un tercio de lo que los ejecutores habían estado pidiendo inicialmente, menos de una fracción de lo que Marjorie gastó construyéndola y manteniéndola durante décadas, pero más de lo que cualquier otro ha ofrecido en años. Los ejecutores, exhaustos por las peleas familiares interminables, desesperados por finalmente cerrar el patrimonio y distribuir los activos restantes, presionados por los nietos que están demandando por sus herencias, y conscientes de que cada mes que pasa cuesta decenas de miles de dólares adicionales en mantenimiento y impuestos, recomiendan aceptar la oferta de Trump. Adelaide está de acuerdo entusiastamente, feliz de finalmente descargar la propiedad. Eleanor y Dina protestan amargamente, sintiendo que es una traición a la memoria de su madre vender la propiedad por tan poco, pero son superadas en votos. Pero entonces, Trump hace algo extraordinariamente astuto que demuestra su genio para la negociación. Él sabe que el trato por $5 millones solo incluye la estructura y los jardines inmediatos, pero no incluye la franja de playa entre la propiedad y el océano, que técnicamente es una parcela separada propiedad del patrimonio. Esta franja de playa, aunque relativamente pequeña, es absolutamente crucial porque sin ella, los residentes de Mar-a-Lago no tendrían acceso directo al Océano Atlántico, uno de los principales atractivos de la propiedad. Trump compra esta franja de playa por separado de otro propietario que la había adquirido del patrimonio por $2 millones. Luego, amenaza con construir una fila de condominios altos en esa franja de playa, directamente entre Mar-a-Lago y el océano, bloqueando completamente la vista del océano y arruinando el carácter de la propiedad. Los ejecutores del patrimonio, horrorizados por esta posibilidad, se ven obligados a renegociar, eventualmente vendiendo a Trump toda la propiedad, incluyendo la franja de playa, por un total de aproximadamente $10 millones, todavía una fracción de su valor histórico, pero el doble de su oferta inicial. En 1985, Donald Trump se convierte en el nuevo propietario de Mar-a-Lago, la mansión que Marjorie Merriweather Post construyó como su obra maestra, el palacio donde ella reinó como la anfitriona social más importante de Palm Beach durante décadas. Y casi inmediatamente, Trump comienza a transformar la propiedad de maneras que habrían horrorizado absolutamente a Marjorie. Él no tiene ningún interés en mantener Mar-a-Lago como una residencia privada exclusiva donde él vive en aislamiento aristocrático. En cambio, Trump reconoce que la única manera de que Mar-a-Lago sea financieramente sostenible es convertirla en un club privado que genere ingresos constantes de membresías y eventos. Durante los años siguientes, Trump invierte millones adicionales renovando Mar-a-Lago, pero sus renovaciones no son restauraciones cuidadosas del diseño original de Marjorie. Son transformaciones ostentosas que reflejan el gusto personal de Trump por el exceso dorado. Él instala accesorios de baño enchapados en oro de 24 quilates. Reemplaza muebles antiguos, cuidadosamente seleccionados, con piezas más nuevas y más llamativas. Cuelga retratos enormes de sí mismo en lugares prominentes. Construye un spa y un salón de belleza. Expande las instalaciones de comedor para acomodar eventos más grandes. Transforma lo que alguna vez fue la casa más elegantemente contenida de Palm Beach en algo que los críticos describen como el palacio de un dictador tercermundista con más dinero que gusto. En 1995, Trump convierte oficialmente Mar-a-Lago en un club privado, cobrando cuotas de membresía iniciales de $100,000, más cuotas anuales de aproximadamente $10,000. Esta decisión causa controversia masiva en Palm Beach, donde los residentes establecidos están horrorizados por la idea de que su vecindario exclusivo
ahora incluya un club comercial, con cientos de miembros que no viven realmente allí. Los vecinos presentan demandas intentando bloquear la conversión. La ciudad impone restricciones sobre cuántos eventos pueden realizarse. Los periódicos locales publican artículos criticando a Trump por comercializar una propiedad histórica, pero Trump persiste, usando exactamente el tipo de tenacidad implacable que lo ha hecho exitoso en los negocios de Nueva York. Él pelea cada batalla legal, gasta lo que sea necesario en abogados, presiona políticamente y eventualmente prevalece, ganando todos los permisos necesarios para operar Mar-a-Lago como un club privado. Y para su crédito, el modelo de negocio funciona. El club se vuelve rentable, generando suficientes ingresos de membresías y eventos para cubrir los costos operativos masivos que derrotaron al patrimonio de Marjorie. Pero para las hijas de Marjorie, especialmente Eleanor y Dina, ver lo que Trump ha hecho con Mar-a-Lago es profundamente doloroso. La propiedad que su madre construyó con tanto cuidado, donde cada detalle fue meticulosamente considerado, donde solo los huéspedes más distinguidos fueron invitados, donde el servicio era tan perfecto que parecía invisible, ahora es un club comercial donde cualquiera con suficiente dinero puede comprar acceso, donde las cenas formales que alguna vez incluyeron a presidentes y embajadores ahora incluyen a desarrolladores inmobiliarios y ejecutivos corporativos, donde los jardines que alguna vez fueron mantenidos con amor obsesivo ahora sirven principalmente como telón de fondo fotogénico para bodas de miembros. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar sobre qué salió tan terriblemente mal. Porque esta no es simplemente la historia de una propiedad hermosa que cambió de manos. Es la historia de cómo una de las fortunas más grandes de Estados Unidos fue sistemáticamente destruida por decisiones financieras poco prudentes, planificación de patrimonio inadecuada y una desconexión fundamental con la realidad económica que eventualmente derrota incluso a las familias más ricas. Cuando Marjorie murió en 1973, su patrimonio fue valuado en aproximadamente $200 millones, una fortuna enorme, pero ya significativamente reducida de lo que había sido en su apogeo. Los impuestos sobre el patrimonio federal en ese momento tomaron aproximadamente el 50%, dejando $100 millones para ser distribuidos a sus 3 hijas y sus nietos. Pero debido a todas las peleas legales sobre Mar-a-Lago, las demandas entre herederos, los honorarios masivos de abogados que se acumularon durante más de una década de litigio, y los millones gastados en mantenimiento mientras la propiedad permanecía vacía, una porción significativa de esos 100 millones fue consumida antes de que cualquier heredero recibiera un centavo. Adelaide, Eleanor y Dina eventualmente recibieron cada una aproximadamente $20 millones, una fortuna respetable, pero una fracción de lo que habrían heredado si Mar-a-Lago hubiera sido vendida inmediatamente después de la muerte de Marjorie, antes de que los costos operativos la consumieran, y los nietos, quienes esperaban herencias que les permitirían vivir cómodamente sin trabajar, recibieron mucho menos de lo que anticiparon, obligando a varios de ellos a vender propiedades que habían heredado, liquidar colecciones de arte y, en algunos casos, buscar empleo real por primera vez en sus vidas. Pero el daño más profundo no fue financiero, fue psicológico y emocional. La familia Post, que alguna vez estuvo tan unida, que se reunía regularmente en Mar-a-Lago durante temporadas de invierno, que compartía tradiciones y celebraciones, que se apoyaba mutuamente, se había desgarrado completamente en facciones hostiles que apenas se hablaban. Las hermanas Post, quienes habían sido cercanas durante toda su infancia y juventud, se volvieron extrañas entre sí, comunicándose solo a través de abogados. Los primos dejaron de verse completamente. Los nietos de Marjorie crecieron sin conocer realmente a sus parientes extendidos, y Mar-a-Lago, el lugar que Marjorie construyó creyendo que uniría a su familia para siempre, que sería un santuario donde generaciones futuras se reunirían, que preservaría su legado para la eternidad,
En cambio, se había convertido en el símbolo de todo lo que su familia había perdido. La inocencia de su juventud cuando el dinero parecía no tener fin, la unidad que alguna vez compartieron, la belleza de una era que había desaparecido para siempre. Eleanor Post Close murió en 1998 a los 87 años, habiendo sobrevivido lo suficiente para ver Mar-a-Lago completamente transformada en un club que su madre nunca habría reconocido. Nedenia Houghton, Dinah Merrill, murió en 2017 a los 93 años, la última sobreviviente de las tres hermanas, testigo de cómo la fortuna Post se dispersó y diluyó a través de las generaciones. Adelaide había muerto antes, en 1973, el mismo año que su madre, escapando quizás de presenciar el largo colapso que siguió. Hoy, Mar-a-Lago es más famosa de lo que nunca fue durante la vida de Marjorie, conocida en todo el mundo como la residencia de invierno del 45º presidente de Estados Unidos, fotografiada constantemente, discutida en las noticias, visitada por líderes mundiales, un símbolo de poder político en lugar de elegancia social. Turistas conducen lentamente pasando sus puertas, tomando fotografías, sin saber absolutamente nada sobre la mujer que la construyó, sin comprender el sueño que representaba, sin imaginar las tragedias familiares que causó. Y aquí está la lección más brutal que esta historia enseña sobre riqueza, legado y familia. Marjorie Merriweather Post era genuinamente extraordinaria, brillante en los negocios, generosa en filantropía, visionaria en arte, una mujer que en muchas formas estaba adelantada 50 años a su tiempo. Pero su único error fatal, su obsesión con construir monumentos físicos permanentes a su éxito sin considerar si alguien realmente podría mantenerlos después de su muerte, destruyó exactamente lo que ella más quería preservar. Si Marjorie simplemente hubiera vivido modestamente, bueno, tan modestamente como una de las mujeres más ricas de Estados Unidos podría vivir, en una sola residencia hermosa en lugar de 4, si hubiera invertido su dinero sabiamente, en lugar de gastarlo en costos operativos masivos, si hubiera creado fideicomisos apropiados y estructuras de protección de patrimonio, si hubiera educado a sus herederos sobre administración de riqueza, en lugar de simplemente darles todo lo que querían, su fortuna podría haber durado generaciones. Sus bisnietos podrían ser multimillonarios hoy. Su familia podría permanecer unida y poderosa. En cambio, la fortuna Post se dispersó en una sola generación. Los herederos pelearon amargamente entre sí. El símbolo más grande de la grandeza de Marjorie, Mar-a-Lago, terminó en manos de alguien quien la convirtió en algo que ella nunca imaginó ni habría querido. Y el nombre Post, que alguna vez fue sinónimo de éxito empresarial estadounidense, riqueza generacional y elegancia social refinada, ahora es mayormente olvidado, eclipsado completamente por el nombre Trump. Esta es la trágica historia de cómo Mar-a-Lago destruyó a la mayor heredera de Estados Unidos, no con malicia, no con intención, sino simplemente con la realidad brutal de que incluso los palacios más hermosos requieren fortunas para mantener, y que los sueños de inmortalidad a través de monumentos físicos inevitablemente chocan con la matemática inflexible de impuestos, costos de mantenimiento y la incapacidad de herederos de sostener lo que sus padres construyeron. Marjorie Merriweather Post lo tuvo absolutamente todo, y sin embargo, su obsesión con construir lo máximo demasiado grande para sostener significó que al final sus herederos se quedaron con casi nada. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar diferente sobre riqueza, legado y las decisiones que tomamos sobre preservar lo que construimos, dale like a este video y sigue el canal para más historias sobre fortunas perdidas e imperios caídos. Y dime en los comentarios, ¿crees que Marjorie debería haber vendido Mar-a-Lago mientras todavía estaba viva, salvando a sus herederos de décadas de sufrimiento? ¿O hizo bien intentando preservarla para la nación, incluso si eso significaba sacrificar la fortuna familiar?
Tu respuesta dice mucho sobre cómo entiendes el equilibrio imposible entre preservar legados y proteger a las personas que amas.